sucederían hoy aquí. Claro que sí. Si tuvieras fe, un granito de mostaza. ¿Quién lo dice? Eso dice el Señor. Si tuvieras fe como un granito de mostaza. Eso dice otra vez. Si tuvieras fe como un granito de mostaza. ¿Quién lo dice? Eso dice el Señor. Si tuvieras fe como un granito de mostaza. Eso dice el Señor. ¿Le dirías? Le dirías a las montañas: muévanse, muévanse, muévanse. Tú le dirías a las montañas: muévanse, muévanse, muévanse. ¿Qué pasará? Las montañas se moverán y las montañas se moverán y las montañas se moverán y las montañas se moverán. Las montañas se moverán, se moverán, se moverán. Las montañas se moverán, se moverán, se moverán. Las montañas se moverán, se moverán, se moverán. Las montañas se moverán, se moverán. A él se moverán. Las montañas se moverán, se moverán, 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 se moverán. Si tuvieras fe con un granito de mostaza. Eso dice el Señor. Si tuvieras fe como un granito de mostaza. Eso dice el Señor. ¿Le dirías? Le dirías A las tormentas. Cálmense, 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 cálmense. Tú le dirías a las tormentas: cálmense, cálmense, cálmense. Las tormentas Y las tormentas se calmarán. 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 Las tormentas se calmarán, se calmarán, 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 se calmarán. Oh, si tuvieras fe. Tuvieras fe como un granito de mostaza. Eso dice el Señor. Si tuvieras fe como un granito de mostaza. Eso dice el Señor. Tú le dirías a las tinieblas. Tú le dirías a las tinieblas: Aléjense. aléjense, aléjense, aléjense. Tú le dirías a las tinieblas. Tú le dirías a las tinieblas: Aléjense. aléjense, aléjense, aléjense. Y las tinieblas se alejarán. 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 Las tinieblas se alejarán, se alejarán, se alejarán. Las tinieblas se alejarán, se alejarán, se alejarán. Y las tinieblas se alejarán, se alejarán, se alejarán. Y las tinieblas se alejarán, se alejarán, se alejarán. Si tuvieras fe como un granito de mostaza. Eso dice el Señor. Si tuvieras fe como un granito de mostaza. Eso dice el Señor. Tú le dirías A los enfermos. Sánense. sánense. Tú le dirías a los enfermos: sánense, sánense, sánense. Y los enfermos se sanarán. Y los enfermos se sanarán. Los enfermos se sanarán, se sanarán, 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 se sanarán. Si tuvieras fe con un granito de mostaza. Eso dice el Señor. Si tuvieras fe con un granito de mostaza. Eso dice el Señor. Tú le dirías Tú le dirías al oprimido. al oprimido: Libérate. libérate, libérate, libérate. Tú le dirías al oprimido: libérate, libérate, libérate. Y el oprimido se liberará. Y el oprimido se liberará. Y el oprimido
El oprimido se liberará, se liberará, se liberará. El oprimido se liberará, se liberará, se liberará. El oprimido se liberará, se liberará, se liberará. Si tuviera fe, Tuvieras fe como un granito de mostaza. eso dice el Señor. Eso dice Oye, las voces. el Señor. Si tuvieras fe como un granito de mostaza. Eso dice Otra vez fuerte, que se escuche. Si tuvieras fe como un granito de mostaza. Eso dice el Señor. ¿No los escucho? Si tuvieras fe como un granito de mostaza. ¿Quién lo dice? Eso dice el Señor. A ver los hombres. Si tuvieras fe como un granito de mostaza. Eso dice el Señor. Mujeres. Si tuvieras fe como un granito de mostaza, eso dice. Vamos, iglesia. Si tuvieras fe como un granito de mostaza. Eso dice el Señor. Tú le dirías al que está triste. Dice, Alégrate. alégrate, alégrate, alégrate. Tú le dirías Al que está triste, alégrate, alégrate, otra alégrate. vez. Tú le dirías al que está triste, alégrate, alégrate, alégrate. Tú le dirías al que está triste, alégrate, alégrate, alégrate. Está triste, se alegrará, se alegrará, se alegrará. Júbilo de alegría. Se alegrará, se alegrará. Júbilo de alegría. Está triste, se alegrará, se alegrará, se alegrará. Si tuviera fe. Si tuvieras fe con un granito de mostaza, eso dice el Señor. Si tuvieras fe como un granito de mostaza, eso dice el Señor. Otra vez. Si tuvieras fe como un granito de mostaza, eso dice el Señor. Si tuvieras fe como un granito de mostaza, eso dice quién. El Señor. Señor Jesús, claro que sí. Eso dice el Señor Jesús. Eso dice nuestro Salvador Jesucristo. Si tuvieras fe.